Levanto el teléfono para preguntarle a mi hijo Max cuándo sería su boda. Cuando mi nuera Lena me mira directamente a los ojos y me suelta con una sonrisa helada, pues nos casamos ayer. Solo invitamos a la gente especial. Esas palabras me golpearon como un balde de agua fría en gente especial. Yo, que durante 3 años había pagado su renta mensual de $500, había comprado cada mueble de su casa y llenado su refrigerador cuando no tenía ni para comer. Yo no era gente especial. Me quedé parada ahí en la sala de mi propia casa, sosteniendo el teléfono como si pesara 1000 libras, viendo cómo mi hijo evitaba mi mirada, mientras Lena se acomodaba en el sillón que yo les había comprado. El vestido rosa pálido que había escogido para su boda colgaba inútilmente en mi closet, junto con los zapatos nuevos y la ilusión de ser parte del día más importante en la vida de mi único hijo. Había gastado $200 en ese vestido, pensando en lo bien que me vería en las fotos de la boda de Max, fotos en las que jamás aparecería. Durante semanas había planeado cada detalle. Había apartado dinero para darles $1000 como regalo de bodas. Le había llamado a mi hermana Diana en Chicago para contarle las buenas noticias. Había limpiado mi casa de arriba abajo, pensando que tal vez vendrían a celebrar conmigo después de la ceremonia. Todo eso se derrumbó en un segundo con esas 4 palabras envenenadas: "And solo gente especial". Max finalmente levantó la vista y dijo con una voz que sonaba ensayada: "Mamá, fue algo íntimo, muy pequeño, solo nosotros 2 y los testigos, pero yo sabía que era mentira. Vi las fotos en redes sociales. Vi a los papás de Lena posando orgullosos junto a los novios. Vi a sus hermanos brindando con champagne. Vi el vestido blanco de Lena, el mismo que yo había ayudado a financiar con los $800 que le había dado el mes pasado para sus gastos personales. Vi todo lo que se suponía que no debía ver". Una semana después, exactamente 7 días tras esa humillación, Lena me llamó con una voz completamente diferente. Ya no era la mujer segura que me había excluido de su boda. Ahora sonaba desesperada, casi suplicante. "Renate, la renta está vencida. El casero nos está presionando y dice que, si no pagamos esta semana, nos va a correr. Se te olvidó hacer la transferencia". Su voz temblaba ligeramente, como si el mundo se estuviera acabando. Me quedé en silencio unos segundos, recordando todas las veces que había corrido al banco a hacer esa transferencia, todas las veces que había cancelado mis propios planes para asegurarme de que tuvieran un techo sobre sus cabezas, todas las veces que había comido frijoles con arroz para poder darles dinero para sus caprichos, y ahora, después de haberme excluido del momento más importante de sus vidas, tenían el descaro de llamarme como si nada hubiera pasado. Si te está gustando esta historia, regálame un like y suscríbete al canal para más historias de vida real que te harán reflexionar. Lena, le dije con una calma que hasta a mí me sorprendió: "¿No te advertí que solo ayudo a la gente especial?". El silencio del otro lado de la línea fue tan profundo que podía escuchar mi propio corazón latiendo. Por primera vez en años, no era yo la que temblaba, sino ella. "Renate, no entiendo", tartamudeó. "Siempre fuimos especiales para ti. Eres como una segunda mamá para mí, a mentiras, en puras mentiras envueltas en esa voz dulce que solo usaba cuando necesitaba algo. La misma voz que había usado para pedirme dinero para el vestido de novia, para la luna de miel, para los anillos, todo lo cual había ayudado a financiar sin saber que jamás vería la ceremonia donde los intercambiaron. Durante tantos años, tuve esa sensación constante de caminar sobre cáscaras de huevo, pesando cada palabra, cada gesto, cada regalo, esperando obtener una migaja de cariño de mi propio hijo. Era la madre perfecta, la suegra complaciente, la proveedora silenciosa que nunca protestaba cuando me trataban como si fuera invisible. Pero esa frase, "solo gente especial", despertó algo en mí que había estado dormido durante demasiado tiempo. Había calculado en mi cabeza cuánto dinero había gastado en ellos durante esos 3 años. Entre renta, comida, regalos, emergencias y caprichos, sumaban más de $20,000. $20,000 que había sacado de mi retiro, de mis ahorros, del dinero que mi difunto esposo había dejado para que yo pudiera vivir mis últimos años en paz. ¿Y para qué fue todo eso? Para ser tratada como una extraña el día de la boda de mi propio hijo. Esa noche, después de colgar, me senté en mi cama y lloré. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia, de frustración acumulada, de años de humillación silenciosamente soportada. Lloré por todas las veces que me hicieron sentir que mi amor era una carga, mi presencia, un estorbo, mi dinero lo único que tenía para ofrecer. Lloré por la madre tonta que había sido, por la mujer que se había perdido a sí misma tratando de ser indispensable para quienes la consideraban prescindible. Cuando desperté a la mañana siguiente,
algo dentro de mí había cambiado. No era solo el dolor de la traición, era algo más profundo, más frío. Me levanté y me miré en el espejo del baño. Los mismos ojos cansados de siempre, las mismas arrugas que contaban historias de años dando amor sin recibirlo de vuelta, pero había algo más en mi mirada, una dureza que no reconocía, una determinación que había estado enterrada bajo años de complacencia. Fui a la cocina e hice café, como había hecho cada mañana durante 40 años. Pero esta vez no pensé en llamar a Max para preguntarle cómo había dormido. No revisé mi teléfono esperando un mensaje suyo disculpándose por la humillación del día anterior. Por primera vez en mucho tiempo, yo era mi propia primera preocupación del día. Me senté en la mesa donde tantas veces había planeado sorpresas para ellos, contado billetes para sus gastos y llorado en silencio cuando me trataban con indiferencia. Ahora esta mesa sería testigo de algo completamente diferente. Saqué mi chequera, mis estados de cuenta del banco, y comencé a hacer cuentas. Quería ver en números exactos la magnitud de mi propia tontería. Renta mensual de $500 multiplicada por 36 meses en $18,000. Comida y víveres, aproximadamente $200 al mes, otros 7,200. Regalos de cumpleaños, Navidad, aniversarios en al menos 3,000. Las emergencias médicas de Elena en 800, el préstamo del carro que nunca me pagaron 2,500, la reparación del aire acondicionado en su departamento en 600, los muebles de la sala en 1,200, $33,400. Esa era la suma exacta de mi generosidad. $33,400 que había tirado por la ventana de la herencia de mi esposo. Di mi pension, de los ahorros que había juntado centavo a centavo durante décadas de trabajo honesto, todo ese dinero desperdiciado para mantener cómodos a dos adultos que ni siquiera podían fingir respetarme. El teléfono sonó y vi el nombre de Max en la pantalla. Normalmente mi corazón habría latido con fuerza mientras corría a contestar, esperando que finalmente se disculpara y explicara que todo había sido un malentendido. Pero esta vez lo dejé sonar 1, 2, 3 veces. Finalmente se silenció y yo seguí tomando mi café como si nada hubiera pasado. 10 minutos después volvió a sonar. Esta vez era Lena, también la dejé sonar. Luego llegó un mensaje de texto de Max a mamá: por favor contesta. Necesitamos hablar. Borré el mensaje sin responder. A las 2 de la tarde, decidí salir a caminar. No había hecho eso en meses sin un propósito específico, sin una diligencia relacionada con ellos. Siempre era el banco para las transferencias, el súper, para comprarles algo que necesitaban, la farmacia para los medicamentos de Lena Ann. Hoy salí a caminar simplemente porque quería. Pasé por el parque donde tantas veces había llevado a Max de niño. Recordé a ese niño dulce que me abrazaba fuerte y me decía que yo era la mejor mamá del mundo. ¿Cuándo se había convertido en este hombre que me trataba como un cajero automático con sentimientos? ¿Cuándo empecé a confundir amor con dinero? ¿Cuándo comencé a creer que tenía que comprar el afecto de mi propio hijo? En el banco, donde tantas veces había hecho transferencias automáticas, me detuve frente a la puerta. El gerente de la sucursal, el señor Klein, me vio a través del vidrio y me saludó con la mano. Lo conocía desde hacía años. Había procesado cada una de mis transferencias a Max y Lena. Había visto mi cuenta vaciarse mes tras mes para llenarla de ellos. Entré y caminé directamente a su oficina. Señor Klein, le dije, necesito cancelar las transferencias automáticas que tengo programadas en me. Miró sorprendido. Durante 3 años, estas transferencias habían sido tan regulares como la salida del sol. ¿Está segura, señora Richter, pasó algo? Su preocupación era genuina. Más genuina que cualquier interés que Max me hubiera mostrado en los últimos meses. Lo que pasó es que finalmente abrí los ojos. Respondí, quiero cancelar todo y también quiero información sobre cómo proteger mis cuentas. No quiero que nadie más tenga acceso a mi dinero. Mientras el señor Klein procesaba las cancelaciones, mi teléfono no dejaba de sonar. Max, Lena, Max, otra vez. Era como si hubieran desarrollado un radar para detectar cuando su fuente de ingresos estaba en peligro. Apagué el teléfono completamente. Señora Richter, dijo el señor Klein mientras me entregaba los papeles, disculpe que me entrometa, pero en todos estos años la he visto ser muy generosa con su familia. Espero que no la estén presionando para hacer estos cambios. Sus palabras me conmovieron profundamente. Este hombre, que apenas me conocía más allá de las transacciones bancarias, mostraba más preocupación genuina por mi bienestar que mi propio hijo. No me están presionando, señor Klein. Al contrario, finalmente dejé de presionarme a mí misma. Cuando salí del banco me sentí extrañamente ligera, como si hubiera dejado una carga enorme en esa oficina. Por primera vez en años, mi dinero era completamente mío.
No tenía obligaciones financieras con personas que me veían como un recurso en lugar de como una persona. Comparte esta historia en tus redes si crees que alguien más necesita escucharla. Me fui a casa y pensé en todas las cosas que no había hecho por complacer a Max y Lena, los viajes que no había tomado para ahorrar dinero para ellos, los amigos que ya no veía porque siempre estaba disponible para sus emergencias, los pasatiempos que había abandonado porque cada dólar que gastaba en mí era un dólar menos para sus necesidades. Cuando llegué a casa encontré 3 carros estacionados frente a mi puerta. El de Max, el de Lena y uno que no reconocía. Podía ver movimiento dentro de mi casa a través de las ventanas. Mi sangre se heló, tenían Leaves. Yo les había dado llaves porque confiaba en ellos, porque pensé que algún día me cuidarían a mí así como yo los había cuidado a ellos. Respiré profundo antes de abrir la puerta. Era momento de la primera confrontación real de mi nueva vida. Abrí la puerta de mi casa y vi una escena que jamás olvidaré. Max estaba sentado en mi sillón con la cabeza entre las manos. Lena caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, y un hombre mayor que no conocía estaba revisando papeles en mi mesa del comedor. Mis papeles, mis documentos personales. ¿Qué está pasando aquí? Pregunté con una voz que sonó más fuerte de lo que esperaba. Los 3 me miraron como si yo fuera la intrusa en mi propia casa. Lena fue la primera en hablar, y su voz tenía esa urgencia desesperada que ya había escuchado por teléfono. Renate. Gracias a Dios que llegaste, necesitamos hablar. El señor Fisher es de la firma de abogados que consultamos sobre tu situación. ¿Mi situación? La pregunta salió de mi boca con una calma que me sorprendió. ¿Qué situación? ¿Yo estoy perfectamente bien? Max finalmente levantó la cabeza y me miró con esos ojos que alguna vez pertenecieron a un niño inocente y ahora solo reflejaban pánico financiero. Mamá. Fuimos al banco y nos dijeron que cancelaste todas las transferencias. El señor Klein nos explicó que también bloqueaste nuestro acceso a tus cuentas. No entendemos por qué hiciste eso. El señor Fisher, un hombre de unos 50 años con traje gris y una sonrisa que no inspiraba confianza, se me acercó con la mano extendida. Señora Richter, soy el Dr. Fisher, abogado de derecho familiar. Sus hijos están preocupados por su bienestar mental y me han pedido que evalúe la situación. No la di la mano. En lugar de eso, fui directamente a mi mesa del comedor y recogí todos mis documentos que él había estado revisando sin mi permiso. Estos son mis papeles privados. Usted no tiene derecho a verlos sin mi consentimiento. Mamá, intervino Max con esa voz condescendiente que había perfeccionado en los últimos años. Estamos preocupados por ti. Tu comportamiento ha sido muy extraño últimamente. Primero nos cortas financieramente sin explicación. Luego no contestas nuestras llamadas. Creemos que podrías necesitar ayuda profesional. Lena se acercó e intentó tomar mi mano con esa ternura falsa que reservaba para momentos en que necesitaba algo. Renate, cariño, sabemos que estás bajo mucho estrés. Tal vez la soledad te está afectando más de lo que piensas. A tu edad, los episodios de confusión son normales. La palabra confusión resonó en mi cabeza como una alarma. Ahora entendía por qué habían traído al abogado Ann. No era para ayudarme, era para declararme mentalmente incompetente y tomar control de mis finanzas. La misma mujer que me había dicho que solo invitaban a gente especial a su boda, ahora me trataba como una anciana senil. No estoy confundida, dije con una firmeza que silenció a todos. Estoy más clara de lo que he estado en años. ¿Y ustedes? Van a salir de mi casa ahora mismo. El señor Fisher intervino con esa voz profesional que usan los abogados cuando quieren sonar razonables. Señora Richter, entiendo que se sienta abrumada, pero sus hijos tienen derecho a intervenir si creen que su capacidad para tomar decisiones financieras está afectada. Han documentado varios comportamientos preocupantes. Comportamientos preocupantes. La risa que salió de mi garganta fue ronca, casi cruel. ¿Cómo qué? ¿Decidir que mi dinero me pertenece a mí? ¿Decidir que ya no voy a financiar las vidas de 2 adultos que me tratan como basura? Lena se levantó de golpe como si le hubiera dado una bofetada. Nunca te tratamos mal. Eres parte de nuestra familia. Todo lo que tienes va a ser nuestro algún día, de todos modos. Solo estamos acelerando el proceso. Ahí estaba la verdad desnuda y sin barniz. Todo lo que yo tenía algún día les pertenecería a ellos. En sus mentes, yo ya estaba muerta y solo estaban cobrando su herencia por adelantado. No importaba si me quedaban 70 años o 70 días. Para ellos yo era solo un cajero automático con piernas que se había vuelto problemático. Fuera, dije señalando la puerta. Los 3 salgan de mi casa. Max se levantó con esa cara de niño enojado que ponía cuando no se salía con la suya. Mamá, no podemos simplemente irnos. Tenemos obligaciones. La renta, los pagos del carro, la tarjeta de crédito que tú confirmaste.
no puedes cortarnos de un día para otro. ¿No puedo? Mi voz se elevó por primera vez en toda la conversación. ¿Quién dice que no puedo? Durante años pagué una renta que ni siquiera estaba a mi nombre. Llené un refrigerador en una casa donde no era bienvenida. Financié una vida que claramente no tenía lugar para mí. El señor Fisher sacó una carpeta de su maletín y la colocó en mi mesa. Señora Richter, hemos preparado algunos documentos que podrían facilitar esta transición. Un poder notarial que permitiría a Max y Lena manejar sus finanzas de manera más eficiente. Esto solo sería temporal hasta que usted se sienta mejor. Tomé la carpeta y sin siquiera abrirla, la tiré directamente al bote de basura. La única transición que va a pasar aquí es la de ustedes hacia la puerta de entrada. Lena comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de frustración robia contenida. No puedes hacernos esto. Renata, contábamos contigo. Hicimos planes basados en tu apoyo. Compramos cosas, adquirimos obligaciones financieras porque sabíamos que podíamos contar contigo. Obligaciones basadas en mi dinero, respondí. No en mi bienestar, no en mi felicidad, no en mi compañía, solo en mi dinero. Y ahora que he decidido que mi dinero está mejor usado en mi propia vida, de repente soy una anciana confundida que necesita tutela legal. Max intentó acercarse a mí, pero di un paso atrás. Ya no era el niño que corría a mis brazos cuando tenía pesadillas. Era un hombre de 35 años que veía a su madre como un obstáculo entre él y una vida cómoda financiada por otros. Mamá, cometimos errores, dijo con una voz que se suponía sonaba arrepentida. Lo de la boda fue un malentendido. Len estaba nerviosa. Yo estaba bajo presión. ¿Podemos arreglar esto si tan solo vuelves a ser razonable? ¿Razonable? La palabra sabía amarga en mi boca. Ser razonable significa seguir pagando por tu vida mientras me tratas como una extraña. ¿Significa fingir que no duele haber sido excluida del día más importante de la vida de mi único hijo? El señor Fisher empacó sus papeles con la eficiencia de alguien acostumbrado a que rechacen sus propuestas. Señora Richter, esto no ha terminado. Su familia tiene opciones legales. Si usted efectivamente está tomando decisiones irracionales debido a problemas de salud mental, un juez puede determinar que necesita tutela. Sus palabras fueron como un golpe. Me di cuenta de que esto no era solo una visita familiar manipuladora, era una amenaza legal real. Querían declararme incompetente para manejar mis propios asuntos. Señor Fisher, dije mirándolo directamente a los ojos, le sugiero que investigue bien antes de amenazar a una mujer de 71 años que ha manejado sus finanzas impecablemente durante 40 años, que crió a su hijo sola tras la muerte de su esposo, que llevó un hogar y trabajó honorablemente hasta jubilarse, y que hasta la semana pasada sostenía financieramente a 2 adultos completamente capaces. Lena dejó de llorar y me miró con una frialdad que finalmente mostró su verdadero rostro. Esto no se va a quedar así, Renate. Tenemos derechos. Tenemos abogados también. Perfecto, respondí. Contraten todos los abogados que quieran, con su propio dinero, por supuesto, porque el mío ya no está disponible para financiar sus berrinches legales. Los 3 caminaron hacia la puerta con la dignidad herida de personas que no están acostumbradas a que les digan que no. Antes de salir, Max se volteó hacia mí una última vez. Mamá, esto va a terminar muy mal para ti. Vas a terminar sola sin nadie que te cuide cuando realmente lo necesites. Max, dije con una tristeza profunda, pero también con claridad cristalina. Ya estoy sola. La diferencia es que ahora es por mi propia elección, no por tu negligencia. Al cerrar la puerta detrás de ellos, me quedé parada en mi sala rodeada del silencio más hermoso que había escuchado en años. Era el silencio de la libertad. Esa noche no pude dormir, pero no por tristeza o arrepentimiento, sino por la adrenalina de haber recuperado el control de mi propia vida. Me quedé despierta en la cama, planeando mis próximos pasos como una general preparándose para una batalla. Si Max y Lena querían pelea, les daría una guerra. Pero sería una guerra que pelearía con inteligencia, no con emoción. A las 6 de la mañana ya estaba vestida y lista para salir. Mi primera parada fue la oficina del abogado Weber, un hombre que había conocido años atrás cuando manejé el testamento de mi esposo. A diferencia del señor Fisher, que Max y Lena habían traído, el señor Weber tenía una reputación impecable y se especializaba en proteger los derechos de los adultos mayores. Señora Richter, me dijo mientras le explicaba la situación, lo que sus hijos intentaron hacer ayer es más común de lo que piensa. Se llama abuso financiero a ancianos y es un delito federal. El hecho de que hayan entrado a su casa sin permiso y revisado sus documentos privados
¿también constituye una violación? Sus palabras me calmaron y me preocuparon a la vez. Me calmaron porque confirmaban que no estaba loca, que lo que había pasado era verdaderamente abusivo. Me preocuparon porque me di cuenta de que la situación era más seria de lo que había pensado. Tenemos que documentar todo, continuó el señor Weber. Cada transferencia, cada regalo, cada vez que la presionaron por dinero, también cambiaremos su testamento para proteger sus bienes de futuros intentos de manipulación. Pasamos 3 horas revisando mis registros financieros. El señor Weber silbó cuando vio la suma total. Señora Richter, con este dinero usted podría haber vivido cómodamente, viajado, disfrutado su retiro. En lugar de eso, financió completamente las vidas de 2 adultos que ni siquiera la respetaban lo suficiente como para invitarla a su boda. Cuando salí de la oficina del señor Weber tenía un plan completo. Primero, cambiaría todas las cerraduras de mi casa. Segundo, instalaría un sistema de seguridad con cámaras para protegerme de futuras visitas sorpresa. Tercero, abriría una nueva cuenta bancaria en un banco diferente donde no tuvieran contacto. Y cuarto, comenzaría a vivir la vida que había pospuesto durante años. Mi siguiente parada fue la ferretería. El dueño, el señor Sommer, me conocía desde hacía años porque siempre estaba comprando cosas para arreglar el departamento de Max y Lennon. Esta vez era diferente. Señora Richter, ¿qué la trae por aquí hoy? ¿Otra emergencia con su hijo? Preguntó con la familiaridad de una persona que había presenciado silenciosamente mi generosidad desperdiciada. No, señor Sommer. Esta vez es para mi propia casa. Necesito cambiar todas las cerraduras y quiero que sean de la mejor calidad. Me miró sorprendido, pero no hizo preguntas. Mientras yo escogía las cerraduras, su hijo, Ethan, que instalaba sistemas de seguridad, pasó por ahí. Era la providencia en acción. Ethan, le dije, también necesito instalar cámaras de vigilancia en el sistema completo. El precio no es problema. Mientras preparaban todo para la instalación del día siguiente, recibí una llamada de un número desconocido. Era Lena llamando desde el teléfono de alguien más porque yo había bloqueado su número después de la confrontación del día anterior. Renate, soy Lennon, por favor no cuelgues. Necesitamos hablar como adultos civilizados. Habla, dije secamente. Mira, entiendo que estés molesta por lo de la boda, un error. Max y yo hemos hablado y queremos compensarte. ¿Qué tal si hacemos una cena especial para celebrar nuestra boda contigo? Podemos hacerlo en tu casa. Cocinar juntas. Como antes. La manipulación en sus palabras era tan obvia que casi tuve que reírme. Lena, ¿cuánta renta debes exactamente? El silencio del otro lado confirmó que había dado en el clavo. Bueno, son 2 meses. $1,000 en total. Pero no solo llamo por eso, Renate. De verdad te extrañamos en nuestras vidas. ¿Me extrañas a mí o a mi dinero? Pregunté directamente. ¿Ambas cosas? Respondió con una honestidad sorprendente. Renate, no te voy a mentir, sí necesitamos tu ayuda financiera, pero también te amamos. Eres importante para nosotros. Si soy tan importante, dije, ¿por qué no fui lo suficientemente importante para estar en tu boda? ¿Por qué no soy lo suficientemente importante para recibir una llamada que no pida dinero? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para preguntarme cómo estaba? Otro silencio. Ambas sabíamos la respuesta a nunca. Lena, solo voy a explicarte esto una vez. Durante 3 años me han tratado como un cajero automático con sentimientos, me usaron en mí, ignoraron en mí, humillaron y finalmente me insultaron de la peor manera posible. Ahora que el dinero se está acabando, de repente descubren que me aman. Renate, por favor, la corté. No hay, por favor. ¿Ustedes tomaron su decisión cuando decidieron que yo no era lo suficientemente especial para estar en su boda? Ahora yo estoy tomando la mía. Colgué y apagué el teléfono completamente. No quería más interrupciones en mi día de liberación. Esa tarde fui al salón de belleza al que no había ido en más de un año. Siempre cancelaba mis citas porque Max o Lena necesitaban algo urgente, o porque el dinero que había apartado para mí se convertía en una emergencia para ellos. Señora Richter, mi estilista favorita, llamó Cynthia. ¡Qué sorpresa! Pensé que nos había olvidado. ¡No las olvidé, Cynthia! Solo me olvidé de que yo también merezco ser consentida. Me di el tratamiento completo. Court, color, manicure, pedicure. Por primera vez en años, gasté dinero en mí sin sentirme culpable. Mientras Cynthia trabajaba en mi cabello, me contó de su vida, sus hijos, sus sueños. Era refrescante tener una conversación que no girara alrededor de las necesidades de Max y Lennon C. Ve hermosa, señora Richter, dijo cuando terminó. Pero más que eso, ¿se ve libre? ¿Pasó algo bueno? Cynthia. Finalmente aprendí a decir que no. Cuando llegué a casa esa tarde,
Había un carro frente a mi puerta que no reconocía. Mi corazón se aceleró por un momento pensando que Max y Lena podrían haber vuelto con refuerzos. Pero al acercarme, vi a una mujer mayor sentada en los escalones de mi porche. ¿Señora Richter?, preguntó al verme salir del carro. Sí, soy yo. ¿Puedo ayudarla? Soy Eleanor Brooks. Vivo al lado. Hemos sido vecinas durante años, pero nunca hemos tenido oportunidad de platicar. Ayer escuché voces muy fuertes en su casa y me preocupé. ¿Está todo bien? Su preocupación sincera me conmovió profundamente. Aquí había una extraña que mostraba más interés en mi bienestar que mi propio hijo. Señora Brooks, le haré un café y le contaré una historia que no va a creer. Mientras hacía café, le conté toda la situación. Eleanor escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente. Y cuando terminé mi historia, sus ojos estaban llenos de lágrimas. Señora Richter, dijo, hizo lo correcto. Yo pasé por algo similar con mi hija hace 5 años. También pensé que era mi deber financiar su vida adulta. También creí que no me amarían si no les daba dinero. ¿Qué pasó? Corté el dinero cuando me di cuenta de que solo me llamaban cuando necesitaban algo. Al principio fue terrible. Me amenazaron, me chantajearon emocionalmente, intentaron hacerme sentir culpable, pero después de 6 meses, mi hija llamó para disculparse genuinamente. Ahora tenemos una relación real basada en amor, no en dinero. Sus palabras me dieron esperanza y confirmaron que había tomado la decisión correcta. ¿Crees que Max y Lena entenderán algún día? Tal vez sí, tal vez no, respondió honestamente. Pero esa ya no es tu responsabilidad, señora Richter. Tu responsabilidad ahora es vivir tu propia vida. Esa noche, por primera vez en 3 años, me fui a dormir sin preocuparme por si Max y Lena tenían dinero para la renta, para comida, para sus caprichos. Me fui a dormir pensando en mí, en mis planes, en mi futuro, y dormí mejor de lo que había dormido en años. Al día siguiente, Ethan y el señor Summer llegaron a las 8 de la mañana para cambiar las cerraduras e instalar el sistema de seguridad. Mientras trabajaban, mi teléfono no dejaba de sonar de números desconocidos. Lena seguía intentando contactarme desde diferentes teléfonos, pero yo había desarrollado una nueva habilidad: ignorar completamente llamadas que no me convenían. Señora Richter, dijo Ethan mientras instalaba las cámaras, este sistema le va a dar tranquilidad absoluta. Puede ver desde su teléfono quién llega a su casa, incluso cuando no esté aquí. Y si alguien entra sin permiso, se envía una alerta automáticamente a la policía. La ironía no pasó desapercibida para mí. Estaba instalando un sistema de seguridad para protegerme de mi propio hijo. Pero ya no dolía tanto como antes. Era simplemente una medida práctica para mantener mi paz recién encontrada. Mientras trabajaban, decidí hacer algo que no había hecho en años, en llamar a mi hermana Diana en Chicago. Habíamos perdido contacto porque cada vez que hablábamos yo le contaba de los éxitos de Max y Lena, de cuánto dinero había gastado en ellos, de lo orgullosa que estaba de poder ayudarlos. Ahora me daba cuenta de que nuestras conversaciones se habían convertido en reportes financieros disfrazados de noticias familiares. «Renate», contestó Diana sorprendida. «Hermana, ¿cómo estás? No hemos hablado en meses». «Estoy bien». «Diana, mejor que bien. Te llamo para contarte que finalmente entré en razón». Le conté toda la historia desde el principio: la boda secreta, la humillación, la visita con el abogado, mi decisión de cortar el financiamiento. Diana me escuchó en silencio. Y cuando terminé su respuesta, me sorprendió. «Renate, hermana, ya era hora. Cada vez que hablábamos, se me partía el corazón escucharte presumir cuánto dinero les dabas, como si el amor pudiera medirse en dólares. Quería decirte algo, pero no sabía cómo». «¿Qué querías decirme?» «Que Max nunca hablaba con cariño de ti cuando lo veía en reuniones familiares. Siempre era: mi mamá me ayudó con esto, o mi mamá me compró aquello, pero nunca extraño a mi mamá o amo a mi mamá. Era como si fueras un proveedor de servicios, no una persona». Sus palabras dolieron, pero era un dolor necesario, como cuando un doctor limpia una herida infectada. «Duele, pero es parte de la curación». «¿Sabes qué más noté?», continuó Diana. «Lena siempre hablaba de ti en tiempo futuro. Cuando Renate ya no esté, podremos remodelar su casa, o cuando heredemos, vamos a invertir en el negocio. Como si estuvieran esperando que murieras para realmente vivir». Esta revelación me golpeó como un balde de agua helada. No solo me veían como un cajero automático, me veían como un obstáculo temporal entre ellos y su dinero. Mientras yo intentaba hacerlos felices, ellos planeaban su futuro sin mí. Después de hablar con Diana, me senté en mi cocina procesando toda esta información. Años de matrimonio con un hombre que verdaderamente me amó. 35 años criando a mi hijo sola después de la muerte de mi esposo.
y 3 años financiando a 2 adultos que me veían como un obstáculo de $33,400. El timbre sonó y en las cámaras nuevas vi que era Eleanor con una taza en las manos. Abrí la puerta y me entregó un café recién hecho. Pensé que podría necesitar compañía después de todo lo que me contó ayer, dijo con esa sonrisa sincera que ya había llegado a apreciar. Nos sentamos en mi sala y Eleanor me contó más detalles de su propia experiencia. Mi hija me dijo exactamente lo mismo que Lena te dice a ti. Eres como una segunda mamá para mí. Somos especiales para ti. Todo será nuestro algún día de todos modos. Son frases ensayadas, señora Richter. Las aprenden del manual de manipulación emocional. ¿Crees que existe tal manual? Pregunté, medio en broma. No officialmente, pero parece que todos leen del mismo libro. El capítulo 1 es hazla sentir indispensable. El capítulo 2 es crea emergencias financieras constantes. El capítulo 3 es cuando se resista, cuestiona su salud mental. Nos reímos, pero era una risa amarga. Era gracioso y trágico a la vez reconocer patrones tan predecibles en el comportamiento de nuestros propios hijos. ¿Alguna vez te sentiste culpable por cortar el dinero? La preguntó a Eleanor. Todos los días durante los primeros 3 meses, respondió honestamente. Pero luego empecé a ver los resultados. Mi hija tuvo que conseguir un segundo trabajo. Su esposo dejó de jugar golf todos los fines de semana y empezó a buscar trabajo extra. Aprendieron a vivir dentro de sus posibilidades. Y más importante, aprendieron que yo era una persona, no un recurso. Esa tarde decidí hacer algo que había pospuesto durante años, a visitar la tumba de mi esposo. Siempre ponía excusas para no ir porque Max o Lena necesitaban algo urgente o porque el pasaje del taxi estaba mejor invertido en una de sus emergencias. El cementerio estaba tranquilo y hermoso. La tumba de Robert se veía un poco descuidada porque no había ido a limpiarla en meses. Me senté en el pasto junto a su lápida y le hablé como si estuviera vivo. Robert, mi amor, creo que me perdí a mí misma por un tiempo. Después de que te fuiste, puse toda mi energía en Max. En Maxan quería ser la mejor madre del mundo, pensando que de alguna manera compensaría que creciera sin padre, pero creo que en el proceso olvidé ser yo misma. El viento sopló suavemente y por un momento sentí como si me estuviera escuchando. Nuestro hijo se ha convertido en alguien que no reconozco, o tal vez siempre fue así, y yo no quise verlo. Su esposa es tan bueno, ya sabes cómo es. El dinero que dejaste para que yo viviera tranquila, lo gasté cuidando de ellos. Pero ya no más, mi amor. Ya aprendí, limpié su tumba, reemplacé las flores marchitas por nuevas, y me quedé ahí otra hora, simplemente disfrutando la paz. Por primera vez en años, no tenía prisa por llegar a casa a resolver una crisis de Max y Lennon. Cuando llegué a casa, había 3 carros estacionados frente a mi puerta otra vez. Mi corazón se aceleró, pero esta vez estaba preparada. Las cámaras me mostraron que era Max, Lena y otras 2 personas que no reconocía. Todos parecían agitados, hablando entre ellos y señalando mi casa. No me bajé del carro. En lugar de eso, llamé al señor Weibor, mi abogado. Señor Weibor, están en mi casa otra vez. Esta vez trajeron más gente. ¿Qué debo hacer? No se baje del carro, señora Richter. Voy para allá enseguida. ¿Y llamaré? A la policía. Después de nuestra conversación de ayer, solicité una orden de restricción temporal. No tienen permitido estar en su propiedad. Minutos después llegaron el señor Weibor y 2 patrullas de policía. Vi a los oficiales hablar con Max y Lena. Vi a mi hijo gesticular enojado. Vi a Lena llorar otra vez. Pero esta vez, sus lágrimas no me conmovieron. Uno de los oficiales se acercó a mi carro. Señora, puede salir con seguridad. Sus visitantes se van a retirar inmediatamente. Al bajarme del carro, Max me gritó desde la calle. «Mamá, esto es ridículo. Somos tu familia. ¿No puedes llamar a la policía a tu propio hijo?» Max, respondí con una calma que hasta a mí me sorprendió. La familia no amenaza con demandas de incompetencia mental. La familia no entra a casas ajenas sin permiso. La familia no trata a sus madres como cajeros automáticos. Lena gritó desde el otro lado de la calle. «Nos vas a pagar todo lo que nos debes. Tenemos facturas que tú cofirmaste. No puedes simplemente abandonarnos así». El señor Weibor intervino. «Señora Brooks, cualquier comunicación futura debe ser a través de mi oficina. Y le sugiero que consulte con un abogado antes de hacer amenazas de cobro, porque mi clienta tiene documentación completa de todos los pagos que voluntariamente hizo durante 3 años. Los vi irse en sus carros, derrotados pero no rendidos. Sabía que esto no había terminado, pero por primera vez en esta situación me sentía segura. Tenía ayuda profesional, tenía apoyo emocional de Eleanor, y más importante, tenía claridad mental sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal. Esa noche,
Eleanor me invitó a cenar a su casa. Conocí a su hija que estaba de visita y pude ver con mis propios ojos cómo se veía una relación familiar, saludable. Se hablaban con respeto, preguntaban sinceramente por las vidas del otro y se reían juntas. La hija no pidió dinero ni una sola vez en toda la velada. Yo también quería eso con Max. Le confesé a Eleanor después de que su hija se fue. Y tal vez lo tengas algún día, respondió. Pero primero él tiene que aprender que tú eres una persona que merece respeto, no solo una fuente de ingresos. Por primera vez en semanas me fui a dormir, sintiéndome esperanzada sobre el futuro. Los siguientes días fueron extrañamente pacíficos. Las cámaras de vigilancia me mostraban que Max y Lena pasaban por mi casa varias veces al día, a veces despacio, a veces estacionaban unos minutos, pero sin bajarse. Era como si estuvieran estudiando mi rutina, buscando el momento perfecto para su próximo movimiento. El señor Weber me había aconsejado documentar cada una de estas visitas, así que llevaba un registro detallado con fecha y hora. Su persistencia trabajará a nuestro favor, me había dicho. Cada vez que se presentan después de que les dijimos que no se acerquen, fortalece nuestro caso para una orden de restricción permanente. El viernes por la mañana estaba desayunando tranquila cuando sonó el timbre. Las cámaras me mostraron a una mujer joven muy bien vestida, con una carpeta en las manos y una sonrisa profesional. No la reconocía, pero algo en su postura me decía que no era una visita social. «Buenos días, señora Renate Richter», dijo al abrir yo la puerta. «Soy investigadora social de la Oficina de Servicios para Adultos Mayores. Hemos recibido un reporte de que usted podría estar en una situación de riesgo y necesitamos hacer una verificación de bienestar. ¿A mi sangre celó?» Max y Lena habían escalado la situación. Ya no eran solo amenazas de abogados privados. Ahora habían involucrado al gobierno. ¿Puedo ver su identificación?, pregunté, intentando mantener la calma. Por supuesto. Me mostró una credencial oficial que se veía genuina. «Soy la trabajadora social señorita Schmidt. ¿Puedo pasar y hablar con usted?» La dejé entrar sabiendo que una negativa hubiera sido peor para mi caso. La señorita Schmidt se sentó en mi sala y sacó un formulario de su carpeta. «Señora Richter, hemos recibido reportes de que ha mostrado cambios significativos en su comportamiento financiero, que ha cortado comunicación con su familia y que ha mostrado señales de paranoia al instalar sistemas de seguridad innecesarios. También nos dijeron que ha rechazado ayuda médica y legal de sus seres queridos». Cada palabra había sido cuidadosamente escogida para hacerme sonar como una anciana mentalmente trastornada. Reconocí la redacción de Lena. Siempre había sido hábil para manipular palabras y conseguir lo que quería. «Señorita Schmidt», dije con toda la dignidad que pude reunir, «me gustaría llamar a mi abogado antes de responder cualquier pregunta». «Señora, esto no es un interrogatorio legal. Es una verificación de bienestar. Si no tiene nada que ocultar, no debería ser problema hablar conmigo». La frase «si no tiene nada que ocultar» me enfureció. Era la misma lógica que usaban los abusadores para justificar sus invasiones. «Si eres inocente, no deberías quejarte de que violen tu privacidad. Señorita, estoy llamando a mi abogado. Puede esperar aquí o volver otro día, pero no responderé preguntas sin representación legal presente». Llamé al señor Weber y estuvo ahí en 20 minutos. Cuando entró y vio a la trabajadora social, su expresión se endureció. «Señorita Schmidt», dijo, después de revisar su identificación, «espero que tenga una orden judicial para estar aquí porque mi clienta está bajo mi representación legal y cualquier investigación no autorizada constituye acoso». «Señor», respondió la señorita Schmidt, «con menos confianza que antes, tenemos reportes de familiares preocupados sobre el bienestar de la señora. Es nuestro deber investigar». «¿Qué familiares?», preguntó el señor Babor secamente. «¿Los mismos familiares que intentaron que firmara un poder notarial sin representación? ¿Los mismos familiares que entraron a su casa sin permiso y revisaron sus documentos privados? ¿Los mismos familiares que la excluyeron de eventos importantes mientras vivían de su dinero?» El señor Weber sacó una carpeta de su maletín y la colocó en la mesa. «Aquí tengo documentación completa del abuso financiero y emocional a mi clienta. $33,400 que fueron retirados de sus cuentas en 3 años, exclusión social sistemática y chantaje emocional. Si alguien necesita ser investigado aquí, no es mi clienta». La señorita Schmidt revisó los documentos con incomodidad creciente. Era obvio que la información que le habían dado no coincidía con la realidad que tenía frente a ella. «Señora Richter», dijo finalmente, «¿puede explicarme por qué tan abruptamente dejó de dar soporte financiero a su hijo?» «Porque finalmente descubrí que me estaban usando», respondí simplemente, «porque me di cuenta de que para ellos yo no era una madre sino una cuenta bancaria. Porque me cansé de financiar las vidas de personas que me veían como un obstáculo». «¿Pero no siente que es su responsabilidad ayudar a su familia?». La pregunta
me indignó. Señorita Schmidt, mi responsabilidad como madre fue criar a mi hijo hasta los 18 años, educarlo y darle las herramientas para ser un adulto independiente. Mi hijo tiene 35 años, está casado y es perfectamente capaz de mantenerse solo. Financiar su vida adulta no es mi responsabilidad. Es mi elección y he elegido no hacerlo más. El señor Weber intervino. Señorita Schmidt, ¿consideraría usted normal que un adulto de 35 años sea incapaz de pagar su propia renta sin ayuda de su madre de 71 años? La señorita Schmidt no respondió de inmediato. ¿Podía ver que estaba reevaluando toda la situación? Señora Richter, preguntó después de un momento. ¿Maneja sus propias finanzas completamente? Puedo mostrarle mis estados de cuenta, mis inversiones, mis pagos de impuestos. Todo está al corriente y en orden. Vive independientemente. Como puede ver, mantengo mi casa limpia, me cuido físicamente, manejo mi propio carro. Tengo relaciones sociales sanas con mis vecinos. ¿Toma algún medicamento? Solo vitaminas y aspirina ocasionalmente. No tengo condiciones médicas que requieran medicación. El señor Weber agregó. Mi clienta acaba de someterse a exámenes médicos extensivos como parte de nuestro proceso legal. Está en perfecta condición mental y física. La señorita Schmidt cerró su carpeta. Señora Richter, basándome en esta conversación y la documentación que he revisado, no veo indicación de que esté en riesgo o necesite intervención Shirari este caso. Después de que se fue, el señor Weber y yo permanecimos en silencio unos minutos. Renate dijo finalmente, esto va a seguir escalando. Max y Lena están gastando dinero que no tienen para contratar profesionales que intenten declararla incompetente. ¿Eso significa que están desesperados? Significa exactamente eso. ¿Qué más pueden hacer? Pueden presentar una demanda por incompetencia. Es costoso y difícil de ganar, pero si encuentran un juez comprensivo y un psiquiatra dispuesto a testificar a su favor, podrían lograr que se asigne un tutor. El pensamiento me aterrorizó. ¿Podrían tomar control de mi dinero? Podrían intentarlo, pero tenemos evidencia sólida de que usted es completamente competente y que ellos están motivados por avaricia, no por preocupación genuina. Esa tarde llamé a Diana para desahogarme. Hermana, dijo después de escuchar mi relato, ¿te das cuenta de hasta dónde están dispuestos a llegar por dinero? Están arriesgando relaciones familiares, gastando dinero en abogados y médicos, destruyendo su propia reputación, todo para tener acceso a tu cuenta bancaria otra vez. Sus palabras me hicieron pensar. Max y Lena habían revelado completamente su verdadera naturaleza. No había vuelta atrás. No había posibilidad de reconciliación genuina. Para ellos yo nunca había sido una madre o una suegra respetada. Siempre había sido solo dinero con piernas. Esta revelación, aunque dolorosa, también era liberadora. Ya no tenía que preguntarme si estaba tomando la decisión correcta. Ya no tenía que sentirme culpable por protegerme. Ellos mismos habían probado que mi bienestar emocional y físico era menos importante para ellos que mi dinero. Esa noche, Eleanor vino a visitarme con una sorpresa. Había invitado a sus amigas del club de jardinería para que me conocieran. Renate me presentó. Estas son mis amigas Cynthia, a quien ya conoces del salón, María, Carmen y Alfreda. Todas hemos pasado por situaciones similares con familiares abusivos. Pasamos la velada compartiendo historias. María había tenido que poner límites con un hermano que constantemente le pedía dinero. Carmen había cortado su relación con una hija que solo la visitaba cuando necesitaba dinero. Alfreda había tenido que cambiar su testamento después de descubrir que sus nietos la consideraban su plan de retiro. Lo que más me duele, confesé, no es perder el dinero que les di, sino darme cuenta de que nunca tuve el amor que pensé que tenía. Renate, dijo Alfreda, con la sabiduría de sus 80 años, el amor verdadero no se puede comprar ni vender. Si tuviste que pagarlo, nunca fue real. Sus palabras fueron bálsamo para mi alma. Eridan tenía razón. ¿Había comprado atención? No amor. Había financiado una ilusión. ¿Saben qué he descubierto? Les dije a mis nuevas amigas, que la soledad, rodeada de gente que no te ama, es peor que estar sola contigo misma. Al menos ahora, cuando estoy sola, estoy en buena compañía. Todas rieron y brindamos por nuestra sabiduría recién encontrada. Esa noche, después de que mis nuevas amigas se fueron, me senté en mi jardín pensando, las estrellas brillaban más que nunca, o tal vez yo las estaba viendo con ojos más claros. Por primera vez en mi vida adulta estaba completamente sola financieramente. No tenía dependientes. No tenía obligaciones financieras con nadie más que conmigo misma. Y en lugar de asustarme, esta realidad me emocionaba. Podía viajar cuando quisiera, podía remodelar mi casa,
Podía comprarme ropa bonita. Podía donar a caridades que fueran importantes para mí. Podía invertir en mi propio futuro, en lugar de financiar el presente de gente desagradecida. La libertad sabía esperanza. Y por primera vez en años quería planear mi futuro. Un mes después de la visita de la psiquiatra pensé que finalmente había ganado la guerra. Me había acomodado en una rutina hermosa. Desayunaba tranquila y leía el periódico, atendía mi jardín, almorzaba con Eleanor o con alguna de mis nuevas amigas, y por las tardes me dedicaba a actividades que había abandonado durante años. Había comenzado a pintar otra vez, algo que me apasionaba antes de convertirme en la financiera personal de Max y Lena. Pero un jueves por la mañana, mientras pintaba flores en mi caballete nuevo, el señor Weber llegó a mi casa con una expresión sombría que me heló la sangre. Renate, necesitamos hablar. Max y Lena han presentado una demanda formal de incompetencia mental en el juzgado familiar. Están solicitando que te asignen un tutor legal. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Sabía que era una posibilidad, pero escucharlo en voz alta lo hacía terriblemente real. ¿Eso significa que pueden tomar control de mi dinero? Si un juez determina que eres incapaz de manejar tus asuntos, sí, podría colocar a Max como tu tutor legal, lo cual le daría control total sobre tus finanzas. Me senté pesadamente en mi sillón, sintiendo el peso de la traición más profunda que había experimentado en mi vida. Mi propio hijo estaba intentando declararme legalmente incompetente para robar mi dinero. Señor Weber, ¿qué evidencia podrían tener? Usted mismo ha visto que estoy completamente competente. Tienen declaraciones de 3 testigos que afirman que te has comportado erráticamente. También presentaron facturas de médico impagas que supuestamente no pagaste y medicamentos que supuestamente acumulas sin tomar. Pero eso es mentira. No tengo facturas de médico pendientes ni medicamentos acumulados. Lo sé, Renate. Pero han fabricado evidencia convincente. También tienen la declaración del Dr. Lehman que establece que te niegas a cooperar con una evaluación psiquiátrica, lo cual interpretan como prueba de deterioro mental. La manipulación era diabólica. Habían convertido mi negativa a someterme a un examen innecesario en prueba de enfermedad mental. Habían usado mi instinto de protegerme de ellos como prueba de que necesitaba protección. ¿Quiénes son los 3 testigos? El señor Weber revisó sus documentos. Lena, por supuesto. Un vecino llamado señor Davis y alguien que dice ser tu farmacéutico, el señor Green. El señor Davis era el vecino de enfrente, un hombre desagradable que siempre había tenido problemas conmigo porque mis amigas a veces estacionaban frente a su casa. El señor Green sí era mi farmacéutico, pero no entendía qué podía tener contra mí. Necesito hablar con el señor Green, le dije al señor Weber. Algo no está bien. Fuimos a la farmacia juntos esa tarde. El señor Green me recibió sorprendido y nervioso. Señora Richter, qué gusto verla. ¿Cómo está? ¿Cómo estoy, señor Green? Me dijeron que usted firmó una declaración diciendo que muestro comportamiento errático con mis medicamentos. Su cara se puso roja como un tomate. Señora Richter, su nuera vino hace unas semanas y preguntó sobre sus medicamentos. Dijo que estaba preocupada porque usted estaba actuando extraño. ¿Y qué le dijo? Le expliqué que usted solo compra vitaminas y aspirina ocasional, que no tiene prescripciones médicas regulares. Pero ella insistió en que eso era prueba de que no se estaba cuidando adecuadamente de su salud. El señor Weber intervino. Señor Green, ¿firmó usted un papel? Ella trajo un documento que decía que yo confirmaba que la señora Richter tiene compras irregulares de medicamentos. Pensé que era para su seguro médico, o algo así. No sabía que era para una demanda. Mi propio farmacéutico había sido engañado para afirmar algo que no entendía completamente. La manipulación de Lena no conocía límites. Señor Green, dije, necesito que escriba una declaración explicando exactamente qué pasó y aclarando que no tengo problemas con medicamentos. Por supuesto, señora Richter, siento terriblemente este malentendido. Después de la farmacia fuimos a confrontar al señor Davis. Cuando tocamos a su puerta nos recibió con obvia hostilidad. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Señor Davis, dijo el señor Weber, entiendo que firmó una declaración sobre el comportamiento de mi clienta. Y así es. Esa mujer está loca. Ha estado actuando raro durante semanas. ¿Puede ser más específico sobre los comportamientos que observó? Instalando cámaras como si viviera en una zona de guerra, teniendo extraños visitándola todo el tiempo, gritándole a su familia en la calle. Me di cuenta de que el señor Davis había sacado todo de contexto. Las cámaras se instalaron para protección. Los extraños eran mis nuevas amigas. Los gritos fueron yo defendiendo mi casa de las invasiones de Max y Lena, señor Davis. Dije, ¿sabe por qué instalé las cámaras? No.
y no me importa. Para protegerme de mi hijo y mi nuera, que entraron a mi casa sin permiso y me amenazaron. Eso es lo que diría una persona loca. Eso es exactamente lo que diría una persona loca, respondió cruelmente. No había manera de razonar con él. Su declaración estaba basada en observaciones superficiales maliciosamente interpretadas. Esa noche, el señor Weber y yo nos sentamos a planear nuestra defensa. Renate, necesitamos nuestra propia evaluación psiquiátrica. Tengo una colega, la doctora Moore, que es experta en evaluar capacidad mental. Ella puede confirmar oficialmente que estás completamente competente. ¿Y si Max y Lena han sobornado al juez? ¿Y si nada de esto importa porque ya decidieron declararme incompetente? Renate, el sistema legal no es perfecto, pero tampoco está completamente corrupto. Tenemos evidencia sólida de tu competencia mental y de sus motivaciones financieras. Vamos a pelear esto. Al día siguiente fui a mi cita con la doctora Moore. Era una mujer de unos 50 años, con ojos amables, pero astutos. Señora Richter, voy a hacerle una serie de preguntas y pruebas para evaluar su capacidad mental. Tómese su tiempo y responda honestamente. Durante 2 horas me hizo preguntas sobre mi memoria, mi capacidad de razonamiento, mi comprensión financiera, mi salud emocional. También me dio pruebas cognitivas y me pidió resolver problemas matemáticos y lógicos. Señora Richter, DJL Final, sus resultados están muy por encima del promedio para su edad. No solo es mentalmente competente, sino que su función cognitiva es excelente. Doctora, ¿por qué cree que mi familia está haciendo esto? Basándome en lo que me ha contado y los documentos que he revisado, esto parece ser un caso clásico de explotación financiera de ancianos. Desafortunadamente es más común de lo que la gente piensa. Salí de la consulta sintiéndome validada, pero también triste. La confirmación profesional de mi salud mental era un alivio, pero también confirmaba que la demanda era real y necesaria. Esa tarde, Eleanor organizó una reunión de emergencia con todas nuestras amigas del club de jardinería. Cuando les conté sobre la demanda de incompetencia, todas se indignaron. Renate, dijo María, vamos a testificar a tu favor. Hemos estado contigo durante semanas y cualquiera puede ver que estás estupendamente bien. Mejor que bien, agregó Cynthia. Estás más clara y fuerte que muchas mujeres de 40 años que conozco. Alfreda, con su sabiduría de 80 años, tomó mis manos. Renate, querida, lo que tus hijos están haciendo no es nada nuevo. Durante generaciones, hijos codiciosos han intentado declarar locos a sus padres para conseguir su dinero. Pero tú tienes algo que muchas de estas víctimas no tuvieron: documentación, apoyo legal y amigas que pueden testificar por ti. Sus palabras me dieron esperanza. No estaba sola en esta pelea. Tenía un ejército de mujeres fuertes que habían presenciado mi transformación de primera mano. ¿Saben cuál es lo más triste de todo esto? Dije, que Max y Lena están dispuestos a destruir cualquier posibilidad futura de reconciliación por dinero. Incluso si yo estuviera dispuesta a perdonar todo hasta ahora, no hay vuelta atrás de esto. Y tal vez eso sea lo mejor, respondió Cynthia. Al menos ahora sabes exactamente quiénes son y puedes actuar en consecuencia. Esa noche, por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, realmente lloré. No por tristeza, sino por duelo. Me despedí del hijo que pensé que tenía, del sueño de una familia amorosa, de la ilusión de que el amor incondicional era reciprocado. Pero también surgió algo nuevo dentro de mí, una determinación férrea de no dejarme despojar no solo de mi dinero, sino también de mi dignidad y mi libertad. La guerra había comenzado oficialmente, pero yo estaba lista para pelear. El juicio llegó 3 semanas después. Me desperté temprano, me puse mi mejor traje negro y me miré en el espejo con una determinación que nunca había sentido antes. Hoy, no solo se juzgaría mi capacidad mental, se juzgaría mi dignidad como persona, mi derecho a vivir libre de abuso, mi valor más allá de mi cuenta bancaria. El señor Weber llegó a las 7 de la mañana para repasar nuestra estrategia una última vez. Renate, recuerda, la carga de la prueba está en ellos. Tienen que probar que eres incompetente. Nosotros solo tenemos que mostrar que no lo eres. Y si el juez ya está predispuesto, el juez Miller tiene reputación de ser justo. Investigué sus casos pasados y no favorece automáticamente a las familias. Está comprometido con proteger los derechos de los adultos mayores. Llegamos a la corte a las 9 de la mañana. En el pasillo vi a Max con un traje nuevo que probablemente compró para la ocasión, y a Lena vestida de negro como si estuviera en un funeral. Tal vez lo era el funeral de nuestra relación familiar. Cuando nuestros ojos se encontraron, Max evitó mi mirada, pero Lena sostuvo la mía con una frialdad que confirmó que para ella esto era solo una transacción de negocios.
Su abogado era un hombre mayo elegante, con el tipo de confianza que viene de haber ganado casos similares antes. Cuando comenzó su declaración inicial, su estrategia era clara en retratarme como una anciana confundida que había sido manipulada por extraños para alejarme de mi familia amorosa. Su señoría dijo con voz solemne: la señora Renate Richter ha mostrado un claro deterioro mental en meses recientes. Ha cortado todo soporte financiero a su familia sin explicación racional. Ha instalado sistemas de seguridad innecesarios por paranoia. Y se ha aislado de sus seres queridos bajo la influencia de vecinos y abogados que obviamente están aprovechándose de su situación vulnerable. Cada palabra había sido cuidadosamente escogida para hacer que mi empoderamiento sonara como demencia y mi libertad como manipulación externa. Luego, llamaron a sus testigos. Lena fue la primera en testificar, y su actuación merecía un Oscar. Lloró mientras describía cómo yo había cambiado completamente, cómo me había vuelto hostil y paranoica, cómo me había aislado de la familia que me amaba. Su señoría, dijo con voz temblorosa, Renate siempre ha sido como una segunda mamá para mí. En ver su deterioro mental, ha sido devastador. Solo queremos ayudarla a recibir el cuidado que necesita. Mentiras envueltas en lágrimas convincentes. Cuando el señor Weibor la contrainterrogó, las grietas en su historia comenzaron a hacerse visibles. Señora Schuster, ¿puede decirle a la corte cuándo fue la última vez que llamó a mi clienta sin pedir dinero? Lena tartamudeó. Bueno, siempre hablábamos de muchas cosas. ¿Puede darme una fecha específica? No recuerdo fechas exactas. ¿Es verdad que usted y su esposo se casaron sin invitar a mi clienta? Fue una ceremonia muy pequeña. ¿Es verdad que cuando mi clienta preguntó por la boda, usted le dijo que solo habían invitado a gente especial? La cara de Lena se puso roja. Esas palabras fueron sacadas de contexto. ¿Cuál sería el contexto correcto para decirle a tu suegra que no es gente especial? No pudo responder convincentemente. Max fue el siguiente. Verlo en el estrado jurando decir la verdad mientras se preparaba para mentir sobre mi salud mental fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Este era el niño que había criado sola, al que había dedicado toda mi vida. Mi mamá siempre ha sido muy generosa con nosotros, testificó, pero últimamente se ha vuelto errática e irracional. Creemos que está siendo manipulada por gente que se está aprovechando de ella. Cuando el señor Weibor lo contrainterrogó, la máscara cayó completamente. Señora Richter, ¿cuánto dinero ha recibido de su madre en los últimos 3 años? No sé la cantidad exacta. ¿Le suena correcto? $33,400. Tal vez. Ella siempre ha sido generosa. ¿Y cuántas veces ha visitado a su madre sin pedirle dinero? El silencio fue ensordecedor. ¿Es verdad que usted y su esposa entraron a la casa de mi clienta sin permiso y revisaron sus documentos privados? Estábamos preocupados por ella. ¿Es verdad que trajeron un abogado para presionarla a firmar un poder notarial? Queríamos ayudarla a manejar sus finanzas. Usted a sus 35 años necesita la ayuda de su madre de 71 años para pagar su renta. Max no pudo responder con dignidad. El señor Davis testificó sobre mis supuestos comportamientos erráticos, pero cuando el señor Weibor le pidió detalles, admitió que nunca había hablado directamente conmigo y que toda su información estaba basada en observaciones superficiales. El doctor Lehman testificó que mi negativa a someterme a evaluación era prueba de deterioro mental. Pero el señor Weibor presentó la documentación de nuestra evaluación con la doctora Moore, que refutaba completamente sus conclusiones. Luego fue nuestro turno. El señor Weibor primero llamó al señor Green, mi farmacéutico, quien explicó cómo había sido engañado para firmar una declaración que distorsionaba mis hábitos de compra de medicamentos. La doctora Moore testificó sobre mi excelente estado mental y presentó los resultados de las pruebas cognitivas que habían sido impecables. El señor Summer de la ferretería testificó sobre mi competencia mental y explicó que mis decisiones de cancelar transferencias automáticas fueron completamente racionales y se procesaron correctamente. Eleanor y mis amigas del club de jardinería testificaron sobre mi claridad, mi vitalidad recién encontrada y mi capacidad de mantener relaciones sociales saludables. Finalmente fue mi turno de testificar. Me levanté con dignidad y caminé al estrado sintiendo el peso de 71 años de experiencia, de sabiduría ganada a través del dolor, de fuerza descubierta en la adversidad. El señor Weibor me guió a través de mi testimonio, dejándome contar toda mi historia a los $33,400 gastados en 3 años. La humillación de ser excluida de la boda, la manipulación emocional constante, la violación de mi privacidad, las amenazas legales. Señora Richter, preguntó finalmente el señor Weibor,
¿Por qué decidió dejar de dar soporte financiero a su hijo y su nuera? Porque finalmente entendí que lo que estaba recibiendo de ellos no era amor. Respondí con voz clara y fuerte. Era una transacción comercial disfrazada de relación familiar. Mi dinero era bienvenido, pero yo como persona no lo era. ¿Se arrepiente de su decisión? Solo me arrepiento de haber tardado tanto en tomarla. El abogado de Max intentó hacerme parecer confundida durante su contrainterrogatorio, pero respondí cada una de sus preguntas con claridad y precisión. Cuando intentó implicar que mis nuevas amistades me habían manipulado, le expliqué que por primera vez en años tenía relaciones basadas en respeto mutuo y no en interés financiero. En su argumento final, el abogado de Max insistió en que yo era víctima de manipulación externa. La refutación del señor Weber fue devastadora. Su señoría, lo que hemos visto aquí, no es el caso de una anciana incompetente, sino el de una mujer que finalmente ha encontrado la fuerza para liberarse de años de abuso financiero y emocional. Los demandantes no han presentado evidencia médica real de incompetencia mental. Lo que han presentado es frustración porque su fuente de ingresos ha decidido ejercer su derecho legal y moral de proteger sus propios recursos. El juez Miller se retiró a deliberar durante 2 horas que se sintieron como 2 años. Cuando regresó su expresión era seria pero clara. Después de revisar toda la evidencia presentada, comenzó. Es obvio para esta corte que la señora Renate Richter está en plena posesión de sus facultades mentales. Las evaluaciones psiquiátricas profesionales confirman su competencia cognitiva. Sus decisiones financieras, por dolorosas que puedan ser para su familia, son completamente racionales y están dentro de sus derechos. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Además, continuó el juez, la evidencia sugiere que esta demanda está motivada por interés financiero, más que por preocupación genuina por el bienestar de la señora Richter. La Corte niega completamente la solicitud de tutela. No solo había ganado la demanda, sino también mi libertad, mi dignidad, mi derecho a vivir libre del abuso de quienes supuestamente me amaban. Cuando salimos de la corte, vi a Max y Lena hablando enojados con su abogado. Lena me lanzó una mirada de puro odio antes de irse. Max me miró una última vez, y por un segundo vi algo que podría haber sido arrepentimiento, pero ya era demasiado tarde. Esa noche, Eleanor organizó una celebración en mi casa con todas nuestras amigas. Brindamos por la justicia, por la libertad, por la hermandad de mujeres fuertes que se apoyan mutuamente. Renate, me dijo Alfreda, hoy no solo ganaste un juicio, ¿recuperaste tu vida? Tenía razón. Por primera vez en años, el futuro era completamente mío. Podía viajar podía amar, podía crear, podía vivir sin miedo, sin culpa, sin manipulación. 3 meses después vendí mi casa y me mudé a un departamento hermoso cerca del centro de la ciudad. Doné la mitad de mi dinero a organizaciones que protegen a adultos mayores del abuso familiar. Con la otra mitad, comencé a vivir la vida que siempre había querido. Viajé por Europa, tomé clases de arte y me uní a grupos de voluntariado. Nunca más supe de Max y Lena. Escuché por otros que tuvieron que mudarse a un departamento más pequeño y que Lena encontró trabajo por primera vez en años. Tal vez la adversidad les enseñaría lo que mi generosidad nunca pudo: el valor del trabajo honesto y la independencia. Algunas noches cuando miro las estrellas desde mi nuevo balcón, pienso en la mujer que era hace un año. Temerosa, manipulada, creyendo que tenía que comprar amor. Esa mujer murió, y en su lugar nació alguien que ha entendido una verdad fundamental: el amor verdadero nunca tiene precio, y la libertad nunca es demasiado cara. Me llamo Renate. Tengo 72 años y finalmente he aprendido que la persona más importante que tengo que amar y proteger soy yo misma. ¿Y tú qué harías en el lugar de esta persona? Me encantaría conocer tu opinión, así que por favor compártela conmigo en los comentarios. Siempre tengo curiosidad por saber qué piensan todos ustedes. Escríbeme también desde donde escuchaste esta historia. Para más historias de vida como esta, dale like al video y suscríbete a mi canal. Hay muchas otras historias esperándote. Con un saludo sincero, hasta la próxima.